Tengo un recuerdo difuso de cuando era muy niño, quizá de 4 años o menos. Es de esas memorias que parecen sueños, envueltas en una neblina espesa de incertidumbre, pero que se sienten demasiado reales como para ser descartadas como meras fantasías infantiles. No sé si fue una visión o algo más, pero la sensación que me dejó nunca desapareció del todo. Recuerdo estar en la sala de mi casa. Era de noche, y las sombras de los muebles se alargaban con la tenue luz de una lámpara. Sentía el aire pesado, como si algo invisible flotara en la habitación. Y entonces lo vi. Frente a mí, de pie en medio de la sala, había un hombre, o lo que quedaba de él. Su silueta era inconfundible, pero donde debería estar su cabeza solo había un vacío imposible. No hablaba con palabras, pero sus manos se movían con urgencia, describiendo formas en el aire. Gestos que no comprendía. No sentí miedo en ese instante, solo una extraña confusión. Algo dentro de mí me decía que debía correr, que tenía que buscar a mis hermanos, y estoy seguro de haberlo hecho. Sin embargo, lo que sucedió después no encaja con mi recuerdo. Me encontraron, sí, pero no en su cuarto, como yo creía. Estaba de nuevo en la sala, inmóvil, con la mirada clavada en una esquina vacía. Me dijeron que intentaron llamarme varias veces, que incluso me sacudieron, pero yo no reaccionaba. Solo después de un rato, como si despertara de un trance, parpadeé y volví en mí. Me preguntaron qué había pasado, por qué me había quedado ahí, pero no supe qué responder. El recuerdo del hombre sin cabeza se había vuelto difuso, como si algo lo empujara al rincón más lejano de mi mente. No lo mencioné durante años, convenciéndome de que solo había sido un mal sueño, hasta que, mucho tiempo después, cuando ya era más grande, escuché a mi familia contar algo que me hizo dudar de todo. Me enteré de que, cuando construyeron la casa, al excavar para hacer los cimientos y el aljibe, encontraron algo inesperado. Una especie de tumba familiar, un pasillo subterráneo donde cuerpos antiguos descansaban a los costados, alineados con un orden que parecía ritual. Nadie supo quiénes eran ni desde cuándo estaban allí. Solo se decía que, por respeto o por miedo, no se habló demasiado del hallazgo. Desde que supe esto, la imagen del hombre sin cabeza volvió a mi mente con una nitidez aterradora. Ya no era un recuerdo borroso de la infancia, sino una escena que cobraba un significado nuevo, más oscuro. A veces me pregunto si realmente corrí aquella noche o si solo lo imaginé. Si acaso en lugar de huir, me quedé allí, atrapado en una conversación silenciosa con algo que los demás no podían ver. O tal vez, alguien, desde ese pasillo oculto bajo nuestros pies, intentaba desesperadamente que lo viera. Soy de un pequeño pueblo en el sur de Veracruz, un lugar rodeado de campos interminables y caminos de tierra que se vuelven lodazales cuando llueve. En mi infancia, el tiempo parecía avanzar más lento, marcado por el canto de los gallos al amanecer y las noches iluminadas por la luz amarilla de los faroles viejos. En este rincón del mundo, las historias de aparecidos y sucesos extraños eran parte de la vida diaria, contadas con la naturalidad con la que se habla del clima o de las cosechas. Pero entre todas las leyendas que susurraban los ancianos en las reuniones familiares o alrededor de una fogata, había una que generaba más miedo que cualquier otra, la de la mujer vestida de rojo. No era un simple cuento para asustar a los niños. Nadie la mencionaba a la ligera. Se decía que aparecía en los campos, entre los matorrales o en los senderos polvorientos, flotando sobre la hierba sin llegar a tocar el suelo. Algunos la describían como una figura etérea,
una silueta con un vestido rojo largo y brillante, casi de fiesta, pero había algo en su presencia que helaba la sangre. Lo que más aterraba, sin embargo, era la forma en que algunos aseguraban haberla visto, envuelta en llamas, un fuego que no la consumía, sino que parecía ser parte de ella. Una llama viva que danzaba a su alrededor, iluminándola como una aparición salida del infierno. Los viejos del pueblo advertían que cualquiera que la viera estaba condenado a la desgracia. No importaba si solo la mirabas de reojo o si tuviste la mala fortuna de encontrarte con su mirada directamente. Siempre traía algo malo consigo. Después de un avistamiento, ocurrían desgracias inexplicables, cosechas que, de la noche a la mañana, se pudrían en los campos sin razón aparente, animales que amanecían muertos, sin heridas. Como si simplemente su vida se hubiera apagado en un instante, o personas que enfermaban sin que los doctores encontraran explicación y jamás volvían a ser las mismas. Sobre su origen había muchas versiones. Algunos creían que era el espíritu de una mujer condenada, alguien que había sufrido una muerte injusta y ardía eternamente por el odio y el dolor que la consumieron en vida. Se hablaba de una joven hermosa a la que acusaron de brujería y que, según la historia, fue quemada viva por miedo o ignorancia. Otros, sin embargo, decían que no era un alma en pena, sino algo peor, el mismísimo diablo tomando forma humana para atraer a los curiosos y condenarlos con su presencia. Lo cierto es que nadie quería averiguar la verdad por su cuenta. En el pueblo se tenía la costumbre de no hablar de ella después del anochecer. Era casi un tabú. Se creía que pronunciar su existencia en la oscuridad podía invocarla, como si su nombre flotara en el viento y llegara hasta donde ella estuviera, llamándola. Solo de día, bajo la seguridad del sol, los ancianos se atrevían a compartir sus advertencias, siempre con un tono de seriedad que hacía imposible descartarlas como simples cuentos. Yo nunca la vi con mis propios ojos, pero recuerdo el miedo en los rostros de los adultos cuando alguien aseguraba haberla visto. Era un temor genuino, el tipo de miedo que se aferra a los huesos y no desaparece con la edad. Con el paso de los años, muchos de los que contaban estas historias ya no están. Pero incluso hoy, de vez en cuando, alguien jura haberla visto en la lejanía, entre la brisa caliente de las noches sin luna. Dicen que su vestido brilla en la oscuridad y que su fuego se mece con el viento sin quemar nada a su alrededor. Pero lo peor, lo que hace que la piel se erice y el aire se sienta pesado, es que cuando se acerca, no se escucha ni un solo ruido. Ni el crujir de la hierba bajo sus pies, ni el silbido del viento, ni siquiera el chisporroteo del fuego que la rodea. Solo un silencio absoluto. Un vacío en el que todo parece detenerse por un instante eterno, hasta que ella desaparece, dejando tras de sí la certeza de que, tarde o temprano, volverá a aparecer. Viví en una zona que siempre consideré tranquila. No era el tipo de barrio donde pasaban cosas fuera de lo común, o al menos eso creía. Pero hace algunos años tuve un encuentro en la madrugada que me dejó inquieto durante mucho tiempo. He trabajado de noche durante años, así que estaba acostumbrado a volver a casa cuando la ciudad dormía. Esa noche no fue diferente. Un compañero de trabajo me dejó en un punto cercano a mi casa, justo en su ruta, y me bajé del auto como siempre. Pero apenas mis pies tocaron el suelo, sentí algo extraño. Una incomodidad sutil pero persistente, como si algo en el ambiente estuviera mal. Era una sensación que no podía explicar del todo, pero la conocía bien, la sensación de estar siendo observado. La avenida estaba desierta,
iluminada solo por unas cuantas farolas parpadeantes. A una calle de distancia estaba una gasolinera, con su luz blanca y fría rompiendo la oscuridad. Para llegar a mi casa, debía cruzar la avenida y recorrer un par de calles más. Una de ellas era particularmente solitaria, un camino con parques a los costados donde el alumbrado público rara vez funcionaba. La única luz visible estaba más adelante, proveniente de la fachada de una escuela y de la ventana de un señor que siempre madrugaba para vender jugos y tortas. Pero esa madrugada, algo estaba diferente. La ventana del señor seguía apagada. Me detuve en la acera, observando el parque. De un lado había bancas techadas y del otro una cancha de básquetbol rodeada de árboles. No debía ser un lugar amenazante, lo había cruzado tantas veces antes, pero esa noche, algo en la forma en que las sombras se distribuían entre los árboles me hizo dudar. Un escalofrío recorrió mi espalda. Fijé la vista en la cancha, intentando descifrar qué era lo que me inquietaba. Por momentos, creía distinguir siluetas entre la penumbra, figuras que parecían moverse entre los árboles. No podía ver sus rostros, solo manchas oscuras que se deslizaban con un ritmo extraño, como si me observaran desde la distancia. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que solo eran ramas movidas por el viento o sombras proyectadas por la escasa iluminación. Pero las sombras no deberían moverse así. Esperé, inmóvil, por lo que me pareció una eternidad. Mi corazón latía con fuerza, pero no me atrevía a caminar. No quería arriesgarme a cruzar cerca de la cancha. ¿Y si realmente había alguien ahí? ¿Y si no era un simple grupo de jóvenes vagando a esas horas? Entonces, sin previo aviso, las sombras comenzaron a moverse más lejos, ya sin esconderse tanto. Fue en ese momento cuando una luz rompió la penumbra. La ventana del señor de los jugos se encendió como una señal en medio de la noche. No lo pensé dos veces. Me aseguré de tener las llaves en la mano y crucé el parque, pegándome al lado contrario de la cancha, sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, todavía con la piel erizada, le conté lo sucedido a un familiar. Intenté restarle importancia, diciéndome a mí mismo que tal vez solo era paranoia. Fui a dormir tratando de dejar el asunto atrás. Pero al mediodía, mi familiar me despertó con urgencia. Tenía en sus manos un periódico local, uno de esos que exageran las noticias para vender más ejemplares. Aún así, la imagen en la portada y el titular me dejaron helado. En la cancha donde había visto aquellas sombras, habían encontrado un cadáver quemado. El cuerpo estaba tan calcinado que no podían determinar si era hombre o mujer. No podía dejar de pensar en lo que había visto. ¿Eran esas sombras parte de lo que había sucedido? Había sido testigo de algo sin darme cuenta. Me estremecía la idea de que, si hubiera tomado otra decisión esa noche, tal vez habría terminado demasiado cerca de lo que ocurrió. Los rumores no tardaron en esparcirse entre las familias del barrio. Días después, supe algo aún más perturbador. Un amigo de mi primo estuvo ahí. No solo estuvo cerca, él vio lo que pasó. Esa misma noche, volvía borracho de una fiesta. No encontró transporte público y decidió que lo mejor era dormir un rato en un vehículo abandonado. La combi en la que se metió estaba justo del lado opuesto de la cancha, con vista a una cancha de fútbol rápido. A mitad de la madrugada, los gritos lo despertaron. Al principio pensó que se trataba de una pareja aprovechando la oscuridad, pero cuando se asomó por la ventana del vehículo, vio algo que lo paralizó. Las siluetas estaban allí. Eran varias, y rodeaban a alguien. No sabe si gritó o no, pero en cuanto hizo ruido, escuchó algo que lo aterrorizó aún más. Uno de ellos lo vio. Y entonces, una voz salió de entre las sombras.
No era un susurro ni un grito desesperado, era una orden. «Ahí hay otro, vayan por él». El miedo lo tomó por completo. Sintió un impulso primitivo, instintivo, y sin pensarlo 2 veces salió disparado de la combi. Corrió con todas sus fuerzas sin mirar atrás, sin detenerse ni un segundo. No paró hasta llegar a una avenida grande, hasta que sintió que estaba lo suficientemente lejos de la cancha como para no ser alcanzado. No es una historia de fantasmas ni de apariciones, es algo mucho peor. El hecho de haber estado tan cerca de algo tan aterrador en una zona que siempre había sido tranquila me dejó marcado. Cada vez que paso por ahí de día, miro la cancha de reojo, y cada vez que lo hago, no puedo evitar pensar en las sombras moviéndose entre los árboles y en aquella sensación de ser observado aquella madrugada. Me pregunto qué habría pasado si la ventana del Señor no se hubiera encendido en el momento justo. A inicios del año pasado, tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, en Puebla. No conocía mucho sobre el lugar, pero la persona que me contactó para el trabajo también se encargó de conseguirme hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Era un edificio antiguo, con una fachada de piedra que, aunque bien conservada, dejaba ver su edad en cada grieta y en el desgaste de sus muros. Al principio, todo fue completamente normal. Llegué, me instalé y pasé los primeros días sin inconvenientes. Las habitaciones eran sencillas, con muebles de madera oscura y una iluminación tenue que daba un aire nostálgico al lugar. Durante las noches, el hotel era inusualmente silencioso. No había el típico murmullo de huéspedes caminando por los pasillos, ni el sonido de puertas abriéndose y cerrándose. Me pareció extraño, pero lo atribuí a la tranquilidad del pueblo. Pero en la tercera noche, algo ocurrió. Recuerdo haberme acostado tarde, repasando algunas notas del curso antes de apagar la luz. Me dormí sin problemas, pero en algún punto de la madrugada desperté, o al menos eso creí. En la penumbra de la habitación, vi claramente cómo la puerta se abría sin hacer ruido. No fue un movimiento brusco ni un golpe de viento, sino algo lento, deliberado. Mi respiración se detuvo por un instante. Había alguien ahí. Era una presencia, una silueta apenas distinguible en la oscuridad. No podía ver su rostro, pero sabía que me estaba observando. Lo más extraño es que, en ese instante, una sensación extraña se apoderó de mí, la certeza de que conocía perfectamente esa habitación. Como si no fuera la primera vez que estaba ahí, como si hubiera pasado años en ese mismo lugar, aunque sabía que eso era imposible. Observé con horror cómo aquella figura se acercaba lentamente a mi cama. Sentí el colchón hundirse bajo un peso invisible cuando subió por mis pies, avanzando poco a poco sobre mí. Mi cuerpo no reaccionaba. Intenté moverme, gritar, hacer cualquier cosa, pero el miedo me paralizaba. En un esfuerzo desesperado, reuní todas mis fuerzas y giré hacia la izquierda, buscando el interruptor de la luz. Apenas mis dedos rozaron el apagador, desperté. Pero no fue un despertar normal. No sentí el alivio de alguien que sale de un sueño perturbador. Fue como si hubiera caído de golpe en mi propio cuerpo, como si me hubieran arrancado de otra realidad y devuelto bruscamente a la habitación. Me senté en la cama, respirando con dificultad, con la piel erizada y el corazón latiendo con fuerza. Miré a mi alrededor. Todo estaba en orden. La puerta seguía cerrada. No había señales de que algo hubiera ocurrido, y sin embargo, la sensación de que alguien había estado ahí permanecía conmigo. A la mañana siguiente, aún con la mente nublada por lo sucedido, decidí compartir mi experiencia con algunos profesores con los que ya había hecho amistad. Esperaba que se rieran,
que lo tomaran como un simple mal sueño o que intentaran tranquilizarme con explicaciones lógicas. Pero su reacción fue completamente distinta. Se miraron entre ellos en silencio, como si mi relato confirmara algo que ya sabían. Finalmente, uno de ellos habló, con un tono casi solemne. «Lo que te pasó tiene sentido». Intrigado, les pedí que me explicaran. Fue entonces cuando me contaron lo que muchos en el pueblo conocían sobre la fuente. Según ellos, y más tarde confirmado por algunos trabajadores del hotel, el edificio había sido, en el pasado, una vieja hacienda con una historia oscura. Se decía que un general había vivido ahí con su esposa, pero que en un arranque de celos y venganza, después de descubrir que lo engañaba con uno de los trabajadores, ordenó una ejecución brutal. Mandó decapitar al hombre y, en un acto aún más macabro, hizo que las cabezas de ambos fueran colgadas en los barrotes de una ventana como advertencia. Nunca corroboré la historia, pero lo inquietante era que varias personas coincidían en esa versión. Lo peor es que no era raro que pasaran cosas extrañas en el hotel. Me contaron que los objetos solían moverse de lugar sin explicación, que las sillas y mecedoras se balanceaban solas y que por las noches se escuchaban murmullos en los pasillos. No murmullos cualquiera, sino voces susurrando cosas incomprensibles, como si alguien estuviera conversando en otra habitación, pero sin que nadie estuviera allí. Después de escuchar todo eso, supe que no iba a arriesgarme a vivir otra experiencia similar. Durante las siguientes 2 noches dormí con la luz encendida y con la televisión en volumen bajo, solo para sentir que no estaba completamente solo en esa habitación. Afortunadamente, terminé mis cursos y pude dejar atrás esa extraña experiencia. A veces, cuando pienso en lo que ocurrió, me pregunto si realmente fue un sueño o si, de alguna manera, la historia del hotel sigue repitiéndose en las sombras de sus habitaciones. Cuando me casé, mi esposa y yo nos mudamos a un departamento pequeño. Nos gustaba la idea de empezar desde cero, de convertir ese espacio en nuestro hogar. Pensamos que la sensación de frialdad en el lugar se debía a que había pocos muebles y que, al haber sido remodelado, aún no tenía vida. En esos primeros días, solo contábamos con lo básico: sala, comedor, refrigerador, estufa y nuestra recámara. Poco a poco fuimos amueblando, llenando el espacio con nuestras cosas, pero la frialdad nunca desapareció. Al principio, escuchábamos crujidos y los atribuíamos a la tubería o a la estructura del edificio. Era un lugar viejo después de todo, y esos sonidos eran normales. Pero con el tiempo, los ruidos empezaron a sentirse más claros y difíciles de ignorar: golpes en las puertas, pequeños golpes en los muebles o en las paredes, ruidos en la cocina como si alguien estuviera moviendo los platos. No les dimos importancia al principio, pero la sensación de ser observados comenzó a ser cada vez más fuerte. Muchas veces, estando solos en el departamento, sentíamos como si alguien estuviera parado detrás de nosotros o nos estuviera mirando desde alguna esquina oscura. Conforme pasaron los meses, las cosas se pusieron peor. No solo eran los ruidos, sino que empezamos a notar que pequeños objetos se movían de lugar. Al principio, creímos que era simple distracción. Un libro que habíamos dejado en la mesa del comedor aparecía en otro sitio. Un plato que estaba en el fregadero terminaba en la barra, y algunas veces las luces parecían apagarse o encenderse por sí solas. Nada demasiado alarmante, pero lo suficiente para hacernos dudar de nuestra propia memoria. Luego vinieron las discusiones. Mi esposa y yo empezamos a pelear por cosas sin sentido. Nos irritábamos con facilidad. El ambiente se sentía pesado.
Era como si algo estuviera metiéndose entre nosotros, sembrando discordia de manera silenciosa. No podíamos explicar por qué nos sentíamos tan alterados todo el tiempo, pero las peleas se volvieron una constante. Pasamos de ser una pareja feliz a sentirnos agotados y malhumorados sin razón aparente. Fue entonces cuando decidimos llamar a un sacerdote para que bendijera el departamento. El ritual nos tranquilizó por unos días, pero la paz no duró mucho. Los golpes en las puertas regresaron, la sensación de presencia se intensificó y los objetos continuaron moviéndose por su cuenta. Lo más inquietante era que ya no solo sentíamos una presencia en casa, sino que a veces en el silencio de la madrugada escuchábamos murmullos como si alguien estuviera hablando en otra habitación. La sensación de frío se volvió insoportable y mi esposa incluso comenzó a enfermar con frecuencia. Algo no estaba bien en ese departamento. Desesperados, decidimos contarle a la madre de mi esposa lo que estaba pasando. Ella nos escuchó con seriedad y nos dijo que haría algo al respecto. Días después, llegó con personas especializadas en limpias y rituales más fuertes que la bendición del sacerdote. No sé exactamente qué hicieron ni qué encontraron, pero después de esa limpieza, todo cambió. Nos indicaron que, para asegurarnos de que nada volviera, debíamos dejar una Biblia abierta y una cruz en uno de los baños, que habíamos convertido en bodega. Así lo hicimos y, durante 3 años, no movimos nada de su sitio. Desde entonces, nunca volvimos a experimentar nada extraño. El ambiente en el departamento cambió por completo. La frialdad desapareció, los ruidos cesaron y nuestras peleas se desvanecieron como si nunca hubieran ocurrido. Era como si el lugar hubiera sido liberado de algo que no nos quería ahí. A veces, aún me pregunto qué era lo que habitaba en ese espacio antes que nosotros. ¿Era solo una energía negativa, un espíritu atrapado o algo peor? Nunca lo sabremos con certeza. Lo único que sé es que logramos recuperar nuestro hogar antes de que fuera demasiado tarde.